2.400 kilocalorías. La señorita, 2.200. Sí, porque tenemos, y esas calorías que se tienen que consumir porque nosotros hacemos actividades, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que vamos a ver. El caso, esas 2.400 kilocalorías que come su compañero, ¿cómo las va a utilizar? ¿Cómo se utiliza? ¿Sí? ¿Quiénes demandan ese gasto? Es lo que vamos a hacer. Gasto de energía. Energía, por supuesto, gasto de energía e nutrición. En nutrición la energía se define como la capacidad para realizar trabajo. Yo no puedo mover este brazo, yo no puedo caminar, mi riñón tiene que filtrar, mi corazón tiene que funcionar, mi pulmón se tiene que extender, yo tengo que conservar una temperatura de 36 grados, 36.5 grados. Todo demanda paso, todo. ¿Sí? Es lo que dice. La energía se define como la capacidad para realizar trabajo. El hombre obtiene esa energía por el metabolismo de los alimentos. ¿Ya está? Miren, dependiendo de la actividad será el caso. Acá está. Miren, 300 calorías jugar, ¿no es cierto? Correr, 350, ¿no es cierto? Caminar, 150. Por eso depende del esfuerzo que hagamos, entonces será pues el gasto, ¿no es cierto? Eso quiere decir. Pero esa energía, ¿de dónde la vamos a tener que obtener? No lo sabemos. Del metabolismo de los alimentos. Entonces, requerimiento de energía. La energía consumida por el organismo se ha denominado gasto energético, el cual es la suma de varios factores. A ver, esas 2.400 kilocalorías de su compañero, ¿cómo las va a usar? ¿Cómo se las está utilizando? Lo que se llama el gasto basal, la termogénesis de los alimentos y el gasto por la actividad física. Vamos a hablar de los tres factores. ¿Qué entiendo por gasto basal? Vamos a empezar primero. El gasto basal, ¿qué entiendo? A ver, acá está. Metabolismo basal, actividad física y acción dinámica de los alimentos específica. Estos tres factores sumados le están diciendo que van a determinar el gasto energético total expresado en kilocalorías en 24 horas. Su compañero está utilizando en estas tres circunstancias o factores este consumo de la energía. Pero ¿de dónde está? ¿De dónde extrae la energía? Ya sabemos, viene de los alimentos, ¿cierto? Por eso nosotros no podemos dejar, pues, hacemos muy mal en venir a clases sin tomar desayuno. Hacemos muy mal en irnos hasta la noche a la casa sin almorzar. No. Acá está. Pues, los alimentos, por el proceso de digestión y de absorción, extraemos, somos sujetos aeróbicos a este oxígeno, le extraemos energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Se sirve para la actividad. ¿Qué actividad? Metabolismo basal, actividad física y acción dinámica específica. Y si no, si yo no tengo nada de esto, se guarda, pues, se guarda. Pero todos hacemos, todos necesitamos eso, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el metabolismo basal. Vamos a ver. Gasto de energía. Gasto. ¿Cómo gastamos?
En nutrición, la energía se define como la capacidad para realizar trabajo. El hombre obtiene esa energía por el metabolismo de los alimentos. Muy bien. ¿Cómo la vamos a medir? Mediante la calorimetría. Calorimetría es medida de calorías, ¿cierto? Entonces, determina la energía que se liberan los alimentos en su oxidación. Determina la energía que liberan los alimentos en su oxidación. ¿Y cómo las evaluamos? De una forma directa o indirecta. Vamos a hablar. Calorimetría directa. Se realiza en un calorímetro grande de construcción y se realiza con fines de investigación. La calorimetría indirecta se realiza teniendo en cuenta el equivalente energético del oxígeno, o sea, a partir del oxígeno que se consume y teniendo en cuenta que se produce una cantidad de kilocalorías si se queman los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿No entiendo? No entiendo. Vamos a volver a ver. Calorimetría directa. ¿Cómo voy a medir ese calor? Utilizando un calorímetro de construcción. A ver. ¿Qué va a ser ese calorímetro de combustión? Va a medir la liberación de energía que se desprende en la combustión de la materia. ¿Y qué se utiliza? Un cuarto, puede ser este cuarto, que lo voy a adecuar, por supuesto. Entonces, se utiliza un cuarto hermético y aislado, térmicamente permitiendo determinar el calor producido por nuestro organismo en una circunstancia determinada. El calor que se desprende, el individuo se comunica con el agua circulante y posteriormente se mide el calor que se ha absorbido de esa agua. Sigo sin entender. ¿Qué está diciendo? Esto está diciendo que esto es un cuarto donde hay bastante espacio, aire que entra, aire que sale, agua que circula por este segmento. Y esta persona va a hacer una actividad. Puede escribir, puede correr. Al hacer esa actividad está liberando calor. Y ese calor está siendo captado por esta serpentín de agua. Eso está diciendo. ¿Entienden ahora? A ver. Calorimetría directa. Se registran los volúmenes y composición del aire a la entrada y salida y la cantidad y elevación de la temperatura del agua circular. ¿Me entendieron ahora? Eso es. Sí. Eso es la directa. Pero ¿qué sucede? ¿Esto dónde lo van a ver? Cuando vayan a hospitales. En los hospitales hay una unidad de soporte nutricional. Miren, medicina no es solamente paciente internado. En el hospital, todo el hospital tiene diferentes instalaciones para hacer ecografías, para hacer tomografías, para hacer laboratorio. Y también tiene una unidad de soporte nutricional. ¿Cuál es el problema? Que se necesita gran espacio. No es muy funcional. ¿Sí? Pero bueno, yo sí lo utilizo. La indirecta, ya hemos hablado de la directa, ¿cierto? La indirecta se hace para calcular los metabolitos consumidos. ¿Cómo así? Miren, acá yo tengo una cámara de aire conectado a una boquilla del paciente.
El oxígeno consumido durante la oxidación del alimento depende de la cantidad de energía calórica liberada. Entonces, esto es la medida. Lo que estamos haciendo es calorimetría. Calorimetría es la medida del calor desprendido por la combustión de un alimento. Entonces, ¿cómo se mide? De forma directa, de forma indirecta. Entonces, calorimetría indirecta, medición del monto de energía que se gasta mediante la evaluación del consumo de oxígeno y la producción de CO2 por el cuerpo en un periodo largo. Los datos se obtienen en una forma que permite el cálculo del cociente respiratorio que acabo de explicar. ¿Se acuerdan? Acabo de explicar el cociente respiratorio. Bien. Entonces, volvemos a repetir, la calorimetría indirecta. La combustión de los nutrientes consume una cantidad de oxígeno proporcional a la cantidad de energía liberada en forma de calor. Entonces, es la medición del monto de energía que se gasta mediante la evaluación del consumo de oxígeno y la producción de CO2 por el cuerpo en un periodo largo. La estimación del consumo de oxígeno se hace por diferencia de volumen también. Bueno, esa es una manera de cómo calcular. Por eso dice, los datos que se obtienen permiten encontrar el cociente respiratorio, que es el volumen de CO2 por el oxígeno, entre otros. Bien. Esto es bien. En el hospital va a encontrar esto. ¿Sí? La unidad es soporte inclusivo. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del gasto basal. Vamos a revisar porque nos hemos perdido. Estábamos acá. Su compañero tiene un gasto de 2.400 kilocalorías en 24 horas. ¿Quiénes están determinando ese gasto? El metabolismo basal, la actividad física y la acción dinámica específica. Vamos a entrar a metabolismo basal. ¿Están siguiendo? Ahí está. Vamos a hablar entonces del metabolismo basal. Miren. Representa entre el 60 al 75% del gasto energético total. Bien. Acá está repartido los tres. ¿Vieron? El azul, metabolismo basal. Rojo, acción dinámica de los alimentos. Naranja, actividades. Vea la cantidad de calor o de energía que demanda el metabolismo basal. Pero ¿qué cosa es el metabolismo basal? Es eso. Cantidad de energía utilizada en el organismo en condiciones de reposo físico y mental para mantenimiento de sus funciones vitales. ¿Cuáles son? Cómo conservamos una temperatura de 36 grados, cómo efectuamos la filtración glomerular, cómo conservamos el tono muscular, cómo hacemos la circulación sanguínea, cómo mantenemos la respiración. Son esos, todos son gastos, ¿sí? Porque son gastos de energía, ¿no es cierto? En el transporte, cuando ustedes han hablado del transporte es energía. No. Bien. Entonces, el gasto energético. Acá está. Son requisitos que se tiene que tomar para
Requisitos: primeras horas de la mañana, acostado, despierto, en reposo físico y psíquico, 14 horas después de una comida, varias horas después de un ejercicio vigoroso, la temperatura del cuarto. O sea, no tiene que haber emociones, no tiene que haber conversación, tampoco se puede dormir. Muy bien. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo se puede calcular ese metabolismo basal? Hay varias maneras de encontrarlo. Ustedes van a elegir aquello que les interesa. Si quieren de investigación, eso tiene que ser unas medidas muy exactas. Si ustedes quieren solamente evaluar a su pacientito, lo pueden hacer al pie de la cama. Hay varias maneras. A ver. La tasa metabólica basal, en función de la talla y el peso o de su superficie corporal. ¿Qué se usa? Un nomograma. El nomograma, ¿qué cosa tiene? No es más que una escala de centímetros con el peso. Está. El nomograma no es otra cosa que escalas de centímetros y peso. Muy bien. También puedo encontrarlo por la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En nutrición. Los libros de nutrición, todo está lleno de cuadros y de fórmulas para poder aplicar. En la biblioteca me dicen Kaplan. Kaplan se llama nutrición y dietoterapia. Y hay otro también de nutrición. A ver, si yo amplío la fórmula, también la cambio. Es el peso y la talla, ¿no es cierto?, elevadas a esta potencia. Muy bien. Se puede encontrar entonces el metabolismo basal por estos dos métodos, por el peso y la talla o utilizando la fórmula. ¿Cómo se expresa el metabolismo basal? Se expresa en kilocalorías al día o se expresa en kilocalorías por metro cuadrado por hora, como lo quieran expresar. Aquí está. ¿Qué les he dicho? El nomograma, centímetros, kilos. Acá está. Acá está. La talla, acá está el peso. Pero yo quiero encontrar la superficie corporal. Aquí está el intercepto. Entonces, yo tengo un sujeto de 58 kilos y que mide 1,60. Yo quiero encontrar la superficie corporal, el intercepto. Ya tengo la superficie corporal. No, mejor empleo la formulita. Bueno, pues emplearlas a la fórmula. O usan el nomograma o usan la formulita. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a expresar entonces el metabolismo basal? Ya les he dicho. Depende de lo que en kilocalorías o por metro cuadrado de superficie. Entonces, métodos. Hay muy finos, muy exactos, como también aproximados. En función del peso del individuo. Muy fácil hacerlo al pie de la cama del paciente. El error, 10%. Muy bien. Entonces, ¿qué se conoce? ¿Qué se sabe? Miren, el metabolismo basal para diferencia para hombre y para mujer. Hombre mayor de 60 años, 0,9 kilocalorías por el peso por kilo y por 24 horas. ¿Qué me da? Kilocalorías al día. Si es menor de 60 años, ya no es 0,9. Un día.
más joven o es mayor de edad. Eso está diciendo. En la mujer, si es mayor de 60 años, 0,8 es el factor. Y si es menor de 60 años, 0. Para adultos normales. ¿Cómo se está expresando? En kilocalorías al día. Es muy sencillo y muy práctico hacerlo al pie de la cama. ¿Qué van a hacer? Si su pacientito es hombre, acá está, mayor de 60 años, aplica 0,9. Ya está. No, mi pacientito es mujer, aplica 0,8. Sí. Lo multiplican por el peso y en 24 horas. Ya está. ¿Y qué tengo? Metabolismo basal, expresada en kilocalorías por día. Pregunta de examen. Pongo un ejercicio y le digo, calcule usted el metabolismo basal de un sujeto de tales características. Sí. Entonces, no se olviden. Una forma sencilla de encontrar el metabolismo basal es una kilocaloría de peso, ¿no? En los hombres y 0,9 para las mujeres. Y ahí está el ejercicio. ¿No? Pero les he dicho que es más preciso si lo hago por la superficie corporal. Entonces, aquí depende del oxígeno consumido. Del oxígeno consumido. A ver. Hay que multiplicar. ¿Recuerdan cuál les dije cuántas kilocalorías liberaba un litro de oxígeno? Aquí está, nos están aplicando. 4,825 kilocalorías por litro de oxígeno consumido. Entonces, para hacerlo en función de la superficie corporal. Entonces se calcula la superficie corporal empleando lo que ustedes ya saben, o la fórmula o el monograma. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? El metabolismo basal se hace relacionando los litros de oxígeno consumido por hora por 4,825, ¿no es cierto? Que es las kilocalorías liberadas por un litro de oxígeno. Acá dice, no olvidar, cada litro de oxígeno consumido en una reacción química libera 4,825 kilocalorías. Otros autores ven, por ejemplo, Benedict y Harris, que consideran peso, talla, edad y sexo más completo. ¿Por qué? Porque el metabolismo basal influye la edad, influye el sexo, influye el clima, influye la patología, muchos factores. Entonces, en la fórmula de Benedict y Harris, que se utiliza para investigación, considera todas esas variables: el peso, la talla, la edad y el sexo, para el hombre y para la mujer. ¿Qué se hace? Más que multiplicar por estas constantes, tanto el peso, la altura y la edad. El peso, la altura y la edad. ¿Qué me da? Kilocalorías al día para el hombre y para la mujer. Este es el mejor, porque esto es para investigación. Bueno, ahí está. Lo mismo que estoy diciendo. El peso, A en la estatura y el G en la. Este es el empleo de Harris Benedict, otro método para encontrar método de Harris y Benedict. Y así van a encontrar tantos autores. Ustedes escojan con cuál quieren trabajar. La ecuación de Mifflin y colaboradores para adultos de 18 años, para hombres y para mujeres. La Organización Mundial de la Salud, acá está, en la
según sexo, según edad, para varones y para mujeres. Y aquí está la ecuación. ¿Y qué me da? Metabolismo basal. ¿Cierto? Expresado en kilocalorías por día. Muy bien, suficiente. Ustedes escogen el autor que les más la conocen, si quieren exactitud o si quieren facilidad. Siempre hay que tener en su bolsillo, hay que tener una libretita con estas cosas, porque uno no va a necesitar al pie de la cama y no va a esperar ir al día siguiente a la biblioteca. No, tengan ahí todo su Biblia, ahí tienen su bolsillo, toda esa información. A ver, metabolismo basal. ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo es bajo y cuándo es muy alto? Ahí está, lo está diciendo. En la mujer menopáusica y a una niña con actividades de crecimiento, los enfermos, adultos sedentarios, mujer menopáusica. ¿Cierto? Va variando. Entonces, ¿hay variación? Hay variación. Vamos a ver, hay variación de edad. Vean, variación. En niños, la tasa metabólica basal aumenta debido a la actividad metabólica que implica el crecimiento y síntesis rápida de materiales celulares. En adultos mayores, la tasa metabólica basal disminuye debido a la reducción de la masa corporal magra, que está acompañada por el envejecimiento. En la embarazada, aumenta debido a la actividad del feto. Por eso les digo, hay muchos factores que influyen. Y este cuadro, sin necesidad de estar aprendiendo, memorizando, simplemente el cuadro lo está diciendo. Hombres y mujeres, ¿cómo es? En función de la edad. Miren, en un niño de 2 años, hombre, 57, mujer, 52. De 6, bajó, 53 y así. Y vamos a uno de 50 años, 36, hombre, 34. ¿Qué nos está diciendo? Que es más alto en niños menores de 2 años. Por eso dice, va disminuyendo en la pubertad y después en la vejez. Es lo que está diciendo. Entonces, la tasa metabólica del recién nacido hasta los 2 años es mayor que en adultos. Aumenta en la pubertad y adolescencia. Tanto en como en el adulto, la tasa disminuye y en la vejez disminuye el control. Eso está diciendo. Entonces, ¿hay diferencia entre hombre y mujer? Sí, acá está. Miren, cifras normales de metabolismo basal de distintas edades y sexos. Acá está, metabolismo basal. Miren, 54 a 30. Y acá el A. Es 0 a 8. ¿Qué estamos viendo? ¿Dónde es más alto? No están viendo cuando es más joven, más niño, más alto. Está. ¿Cuándo es más bajo? Cuando somos más viejos. Y si vemos varones y hombres, siempre en varones es mayor que hombres. El cuadro lo dice. ¿Cierto? El cuadro lo dice. Entonces, es mayor en varones, sí. Pregunta del examen también. Todo es pregunta del examen. ¿No? Diga usted. ¿No? A ver, ¿en cuáles de estas circunstancias, como varias circunstancias, el metabolismo basal está disminuido? ¿Están viendo? Y acá fue lo que se dijo. Miren, ¿por qué creen ustedes que hay que bajarle la fiebre? Cuidado, hay que bajarle la fiebre. No puede estar con la fiebre alta. Entonces, la tasa de actividad metabólica aumenta en cualquier tipo de ejercicio. Si se ingieren alimentos y
y durante el sueño el gasto se reducirá, debido a que el organismo ayuda a limitar las pérdidas. ¿Sí? Mire la desnutrición disminuye el metabolismo basal. Bien, factores que afectan entonces la tasa metabólica basal: el sexo, la edad, el estado emocional, la temperatura corporal, el clima, la raza, la superficie corporal, el embarazo, las alteraciones hormonales, el estado nutricional, muchos. Entonces, las mujeres tienen menor tasa metabólica que el hombre, posiblemente por menor actividad física y por menor tejido muscular. De hecho, nosotros tenemos menos masa muscular que el hombre. Y el hombre hace un ejercicio mayor de esfuerzo que nosotros. Superficie corporal. Ahí está. ¿Quién tiene más superficie corporal? Hasta la más. Acaricia. La piel libera calor continuamente. Si el área es mayor, habrá mayor energía que se pierde, por ejemplo, el atleta. La raza, los esquimales, la tasa metabólica basal es mayor. Habitantes del oriente es mayor que los del occidente. Enfermedades infecciosas, aquí está. Miren, temperatura, 13% posgrado de temperatura. Se va a perder. En el hipertiroidismo se eleva, en el hipo se disminuye. El embarazo, como hay un aumento hasta de un 20% sobre el metabolismo basal, ¿está? Por el consumo del feto. Estados psíquicos, la angustia, la preocupación, la desnutrición, la hipoproteinemia. ¿Vieron? Los factores patológicos, no se puede hacer un metabolismo basal cuando hay fiebre, ¿no es cierto? A ver, factores patológicos, elevado en el hipertiroidismo, se incrementa el metabolismo basal. La acromegalia del síndrome de Cushing por hiperfunción hipoficial. El TSH, el T4 y el T3 incrementan el metabolismo basal, las hormonas tiroideas. Drogas, epinefrina, cafeína, elevan el metabolismo basal. La fiebre, una de las causas más frecuentes del aumento, sube 13% por cada grado de temperatura. Está disminuido el diente y el hipotiroidismo, en la caquexia hipoficiaria, en la atrofia hipoficiaria, desnutrición. Tener en cuenta cuándo está aumentado, cuándo está disminuido. Bien. Hemos dicho, regresemos. Vamos acá. ¿No es cierto? Estamos hablando del metabolismo basal. Pero también dice actividad física. Actividad física. Y después terminaremos con la tecnología. Actividad física. Y lógico, la persona que hace más esfuerzo perderá, porque su metabolismo será mayor. La energía, ¿cómo se va a gastar? De acuerdo a la actividad. Mire, se ha calculado las calorías por hora, tipo de actividad, el sueño, pasear, nadar, correr, subir. Cuando hay mayor esfuerzo, será mayor. ¿No es cierto? Entonces, hay que considerar, los libros también dicen, ¿no es cierto?,
también dice, esto ya lo hemos visto, me parece, acá, también equivocado. Estamos acá, hemos hecho el metabolismo basal, estamos haciendo ahora que actividad física, ¿sí? Muy bien. El gasto energético necesario para el desarrollo de las diferentes actividades en una persona. No, vamos a ver. Es diferente una persona que estudia, es una persona diferente a la que hace gimnasio. Sí. Entonces, para calcular eso, vamos a depender el tiempo y el tipo de esfuerzo hay que considerar. Para evaluar este gasto hay que tener en cuenta dos cosas: el tiempo dedicado a cada una de las actividades 24 horas y el tipo de esfuerzo que realiza expresada en kilocalorías por minuto. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que según las actividades se han clasificado muy en reposo, sedentarismo, por ejemplo, un jubilado; trabajo moderado, un oficinista; trabajo mediano, por ejemplo, un médico; trabajo activo, un albañil; trabajo pesado, un leñador. Entonces, de acuerdo a la actividad que hace, entonces será el grado de esfuerzo, de pérdida o consumo de esa energía. Y hay libros, ¿no? El gasto de energía de acuerdo a la actividad y acceso. Que acá está. Por ejemplo, dormir. ¿Cuántas kilocalorías demanda? Dormir es como estudiar. ¿Por qué? Por eso cuando dicen, uy, estoy cansado, no hay gasto mayor para estudiar. A ver, dormir. ¿Cuántas kilocalorías por hora? De 1 a 1 mes. ¿En dónde? En el hombre. En la mujer, les he dicho, es menos. 0,9 a 1. Actividad muy ligera. Por ejemplo, manejar auto, trabajo de laboratorio. Ligera, caminar, carpintería, mecánica. Ahí están las gastos. Moderada, fregar pisos, incluso. Pesada, el albañil. Los libros, ¿qué me dicen? Aquí están los gastos que demandan estas actividades. Ya están calculados. Nosotros vamos a tener que acudir a esos datos cuando hagamos el ejercicio. ¿Ya? Pero ya están calculados. O sea, han sido clasificados de acuerdo al esfuerzo. En ligeras, moderadas, pesadas. De acuerdo al esfuerzo que demanda. Y terminamos acá. Y acabamos de hacer metabolismo basal. Acabamos de ver actividades. Ahora vamos a hablar de acción dinámica específica. ¿Sí? ¿Qué cosa es la acción dinámica específica? Acá. También se llama efecto térmico de los alimentos. Constituye el aumento en la producción de calor postprandial. ¿Qué quiere decir? El hecho de yo comer el pan, el hecho de yo comer una manzana, me va a demandar energía porque tengo que masticar, tengo que digerir y tengo que absorber. Ese proceso se llama acción dinámica específica de los alimentos. Eso es. A ver. Constituye el aumento de la producción de calor postprandial. Entonces, presenta la energía requerida por la digestión, por la absorción. Eso quiere decir. ¿Y cuánto? Del 6 al 10% de la tasa de mejora. Entonces,
acción dinámica específica. Es el 6 al 10%. ¿De quién? De la suma de estos dos. Voy a repetir. Yo quiero el gasto energético total. ¿Qué sé? Metabolismo basal, ya no sé calcular. Actividad física, también. Pero ¿cómo calculo la acción dinámica específica? Sacando el 10% de la suma de estos dos. Repito. ¿Cómo saco la acción dinámica específica? Sacando el 6 o el 10% de la suma de estos dos. Una vez que ya conozco la actividad dinámica específica, los tres los sumo y eso me da el gasto energético total. ¿Sí? Eso me da el gasto energético total expresado en kilocalorías en 24 horas. A ver, estamos acá. Acción dinámica específica. Y vamos a poner un ejercicio para poder ver. ¿Sí? Ahí. Estamos acá. Acción dinámica específica. ¿Cómo lo voy a encontrar? Sacando el 10% de la suma de estos dos. Acá está. Acción dinámica específica. Energía necesaria para efectuar la digestión o absorción. Corresponde a un 10% sobre la suma del metabolismo basal para la actividad. ¿Está bien? Bueno, lo mismo. Postprandial. Y finalmente, vamos a ver cuál es el requerimiento energético para las diferentes edades, antes de poner el ejercicio. ¿Cuál es el requerimiento energético para las diferentes edades? Para niños, 650. Para varones, 2700. Para mujeres, 2200. ¿Qué? Kilocalorías. Vamos a poner un ejercicio para terminar. Yo quiero encontrar lo siguiente, el ejercicio. Calcular el requerimiento energético de una enfermera de 21 años de edad, mide unos 60, pesa 54. ¿Y qué les he dicho? Tengo que preguntarle qué hace en 24 horas. En 24 horas. ¿Sí? A ver. ¿Qué hace? Dormir. Pero también le tengo que preguntar cuánto. ¿Qué tiempo? 8 horas. ¿Trabaja en el hospital? ¿Cuántas horas? 7. ¿Qué más? Camina, pasea, 2 horas. Hace una actividad moderada en su casa, 1 hora. Estudia, 6 horas. ¿Qué tengo? Toda la actividad es 24 horas y el tiempo es 24 horas. ¿Cómo hago? Voy a tener que encontrar el metabolismo basal, ¿no es cierto? Tengo que encontrar los tres: metabolismo basal, la actividad física y la acción dinámica específica. Vayamos por el primero, metabolismo basal. Acá está. Del nomograma calculamos la superficie corporal, 1,56 metros cuadrados. ¿Sí? Está. De la tabla calculamos el metabolismo basal, 36 kilocalorías. A ver, acá que tengo, metabolismo basal, 36 kilocalorías por metro cuadrado por 1,56 metros que mide por 24 horas. 1,348 kilocalorías. Ahora, la actividad física. Ya sé. Acá está. ¿Cuántas horas sueña? 8 horas de dormir. ¿Cuántos ha demandado? 0. A trabajo del hospital, 7 horas. En los libros, ¿cuánto es? 560. Y sucesivamente. Los libros les dicen cuántas kilocalorías por día. Ya.
110 kilos. Ya tengo. Entonces, ya tengo los dos. Tengo metabolismo basal y tengo actividad física. Entonces, la acción dinámica específica es el 6% de la suma de estos dos. Tener metabolismo basal y acción dinámica específica. Muy bien. Entonces, sumo los tres y ¿qué tengo? Metabolismo total. ¿Cuánto? 1348 de metabolismo basal, 1010 de actividad física y 142 de acción dinámica específica. ¿Cuánto tengo? 2500 kilocalorías. ¿Ya lo encontré? Eso es. Entonces, esta es la manera. A ver, terminemos acá para redondear acá. Metabolismo total, metabolismo, ¿a qué es igual? Al metabolismo basal. Les he explicado cómo podemos encontrarlo. La actividad física y la acción dinámica. Eso es metabolismo. Vamos a hacer una aplicación para ustedes. Ustedes van a ser médicos. Es el deseo y la meta de ustedes. Y cuando vayan al hospital van a hacer eso. Pero ¿qué sucede? Como ustedes van a tratar pacientes, las enfermedades producen estrés e injuria en el organismo. Y eso hay que considerar. Acá está. El efecto de la injuria sobre el organismo es la energía adicional utilizada por el organismo para tratar enfermedades, problemas según la patología que padezca el individuo. Ese factor varía según el grado de severidad, extensión, duración o proceso patológico. Hay un autor, cuando vayan al hospital, no quiero que diga, no sabía, sí sabe. Hay un autor que dice que la enfermedad o el trauma hay un aumento del gasto energético basal. ¿Producida por qué? Producida por las sepsis o enfermedades como el politraumatismo, las quemaduras, las infecciones. Entonces, la magnitud del aumento depende del estado nutricional, naturalmente del paciente. Entonces, este autor considera un factor que hay que agregar. ¿Cuál es? Factor multiplicador del gasto basal. Entonces, al metabolismo basal hay que multiplicarlo por el factor de gamma o injuria para encontrar la tasa metabólica total. Y acá está. En cama, 1, 2, ambulatorio, cirugía selectiva, trauma, heridas, accidentes, fracturas de cráneo, sepsis. Hay que multiplicar entonces por este factor. Entonces se recomienda el gasto metabólico basal, multiplicarlo por factor de actividad física y por el factor del trauma o injuria que produce la enfermedad. Nos falta